Bueno, en este video tutorial entonces vamos a crear las entradas que nos va a permitir poder generar de manera sincrónica una cantidad X de contenidos. ¿Dónde podemos ver esas entradas? Cuando yo le doy visitar sitio en la página principal, allí en ayudas pedagógicas, esas entradas nos aparecen en el escritorio principal Esto es invisible al usuario como tal final. Lo que sí nos va a permitir a nosotros es, por ejemplo, en este caso, verificar cuáles son las citaciones. Entonces aquí aparece, por ejemplo, una información y esta información nosotros la vamos a poder replicar sin ningún inconveniente a los usuarios finales, generando enlaces. Entonces, en el caso de Home, yo puedo crear una noticia, por ejemplo esta noticia, le voy a dar clic a este espacio y esta me va a llevar directamente a la página que vimos ahorita y nos va a llevar a este enlace. La idea es que todas las entradas que estén aquí publicadas sean noticias que se vayan generando del espacio anterior. Entonces ustedes pueden crear la noticia y en mi caso como administrador entonces cargaría la noticia a la plantilla principal, como ustedes pudieron observar ahorita. Entonces vamos a iniciar a crear la entrada. Para esto entonces solamente le vamos a dar entrada y le vamos a ir aquí donde dice añadir nueva entrada. Entonces a la hora de crear la nueva entrada nos pide un título, por obligatoriedad debemos crearlo. En este caso vamos a añadir, el nombre de la entrada va a ser nueva entrada prueba. Y el contenido pues va a ser un contenido que ustedes puedan añadir. Entonces en este caso vamos a ver, por ejemplo, el contenido ICFES de una página cualquiera. En este caso vamos a ver Ministerio de Educación, las noticias que hay en este momento del Ministerio de Educación. Y en este caso hubo, por ejemplo, una gran semana de calidad educativa. Entonces, como ustedes observan, todas las entradas contienen el título, el texto, en este caso el texto que se va a generar, y una pequeña imagen. Todas las entradas deben tener exactamente lo mismo. Entonces, vamos a seleccionar el texto. Este texto usualmente yo lo paso primero por un blog. Cargar la información y eliminarle todos los elementos que no requiero que queden. En este caso hay información de tipo negrita, de tipo cursiva o de tamaños que se me van a vincular. Si yo la paso por un blog, entonces este texto lo voy a limpiar de formato. Entonces yo selecciono el formato, el texto, contenido, le doy pegar y aquí me aparece el texto ya generado. Yo en este espacio lo puedo editar. Entonces aquí hay un espacio para poder editar el texto. Entonces si yo por ejemplo quisiera colocar estos elementos que están acá en este espacio, los quiero colocar como listas numeradas, entonces las voy a seleccionar como lista numerada. Bueno, no quiero lista numerada, yo quisiera por ejemplo una lista con viñetas y ya me aparece la lista con viñetas. Entonces no es difícil de manejar. Si yo quiero por ejemplo manejar una negrita, entonces voy a seleccionar la negrita. Aquí se encuentra la negrita. Si yo quiero seleccionar la cursiva, entonces selecciono la cursiva. Ya vimos lo de las listas ordenadas. Por ejemplo, este espacio yo quiero citarlo. Entonces le doy cita. Aquí me aparece cita. Hay un espacio de cita que es especial para las páginas. Yo les voy a explicar cómo manejarlo. Por ejemplo, si quiero dividir este espacio como una línea horizontal, también lo puedo hacer. Aquí me aparece una pequeña línea horizontal. Ya en el caso de que se necesite añadir un enlace, entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, este texto que está aquí. Y para añadir un enlace voy a tomar este tema y lo voy a retomar nuevamente en las páginas. Voy a ir a editar enlace. Aquí me aparece por ejemplo este enlace, el que contiene el artículo. Yo lo que hago es
pegar el enlace y ponerle un título a ese enlace. En este caso, vamos a colocarlo de esta manera y ya este espacio nos aparece de tipo enlace. Ahora, hay textos que son muy largos y que a la gente no le gusta leer, sino solamente la introducción. Podemos dividir este espacio y podemos colocar acá, insertar etiqueta leer más. Al insertar esta etiqueta, el usuario va a tener que ingresar a este espacio para poder leer más información. Entonces, ya en el caso de que si se requiere alternar la barra de herramientas, pues se le oprime este botón. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar, si lo quiero de tipo título, aquí me aparecen los tamaños, por ejemplo. Si yo quisiera que este fuera un título, entonces, y esto un párrafo, entonces yo selecciono este espacio, le doy párrafo y le doy título 2. Usualmente este espacio de título me va a manejar. Quiero devolverme y dejar solamente este espacio, entonces debo tratar de abrirlo en un nuevo lugar. Ustedes saben que los títulos inician de 0 y ya nos aparece aquí entonces el título completo. Este tiene 2 espacios, entonces asimismo lo puedo hacer con dirección, párrafo, etcétera. Entonces, teniendo como base estos elementos que se encuentran también en Microsoft Word, justificar, subrayado, el color del texto, pegar como texto, en este caso a la hora de pegar lo podemos hacer, limpiar el formato, si no quieren pasar por el bloc, generar caracteres especiales, entonces aquí hay varios caracteres especiales, pero pues en este caso no lo vamos a utilizar, deshacer o atajos del teclado que tiene el WordPress, en este caso aquí ya aparece el texto creado, yo lo que hago es vincularlo a entradas principales, aquí nos aparece en este espacio el espacio para publicar, entonces nos aparece en este momento como borrador, yo lo voy a cambiar de borrador, lo voy a colocar como pendiente de revisión, en este caso no lo voy a publicar de una vez. Entonces, si quiero que quede público protegido con contraseña, en este caso sí quiero que quede público, aceptar y publicar inmediatamente. O si yo quiero que se publique, por ejemplo, en 8 días o 15 días. En este caso le voy a dar publicar y tan pronto me genera publicar, entonces él automáticamente en el espacio es nos va a aparecer. Entonces aquí lo cargamos y aquí nos aparece citaciones examen Saber Pro. Vamos a entrar al espacio y entonces aquí ya nos aparece, perdón, dice nueva entrada a prueba, ese es el nombre de la entrada. Aquí nos aparece la entrada completa. Pues no es necesario el leer más porque pues ya estamos en el propio espacio de la información. Entonces así creamos una entrada. Vamos entonces a continuar con el siguiente video tutorial.